todos nuestros colegas, a nuestros amigos. Estamos aquí una vez más en las mesas de análisis del diálogo sobre análisis de la cooperación internacional para el desarrollo en un mundo post-2020. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos finalmente la mesa que muchos de nosotros habíamos estado esperando con inquietud, con ganas de aprender y con muchas ganas de conocer perspectivas hacia dónde vamos. Estamos el día de hoy transmitiendo el escenario económico. Espero que nos hayan acompañado en las dos sesiones pasadas. Y voy a darle la palabra, para no extenderme más, a la maestra Liliana Jiménez Alcocer. Ella es internacionalista y, bueno, con maestría en Administración y Gerencia Pública por el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. Y, bueno, también tiene un máster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense, así que somos colegas, amigas. Muchas gracias en esta jerga de la cooperación por haber aceptado la invitación a estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, también tiene una gran experiencia en vinculación internacional, en negociaciones con instituciones gubernamentales, en sector privado, ONGs, y hoy día es responsable de la vinculación institucional de Metabase Q, una empresa de servicios en ciberseguridad. Muchas gracias, Liliana. Liliana y yo nos en alguna ocasión en las negociaciones internacionales que teníamos en economía, en Semarnat, en CONACYT, creo que también después nos volvimos a encontrar. Así que mil gracias, Liliana. Y no puedo dejar de mencionar que estoy especialmente contenta por ver aquí a dos maestros, el doctor Juan Carlos Moreno Brida, a quien le sigo eternamente agradecida, que me recibió como su intern en la CEPAL en alguna ocasión. Gracias, doctor. Y bueno, doctor Jorge Pérez y Pablo Llanes también, que me encanta cambiarte de apellido, Pablo, perdóname. Violeta, bienvenida nuevamente, muchas gracias, de Dev Project International. Liliana, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Neidy. Pues muchas gracias por esta introducción. La verdad es que estoy muy contenta de que me hayas invitado a formar parte de esta mesa, que me honra poder moderar y estar con estas celebridades que no quieren ni que les diga su biografía, imagínense, hasta pelucean su pasado. Así que vamos ahora a presentarlos. Me parece muy interesante que desde la parte académica podamos convocar en estos tiempos y sigamos pensando y sigamos abriendo el diálogo y pensemos a futuro qué va a pasar con la cooperación internacional. Yo tengo mi corazón ahí y creo que tenemos mucho que decir, tanto las personas que se vayan conectando, los que ya estamos en los panelistas, y pensar a futuro, ¿no? ¿Qué toca? Vamos a redefinir esto. ¿Qué nos enseña el COVID? ¿Va a haber una recuperación económica? ¿Desde dónde? Entonces, de todo esto se va a hablar en esta mesa con estos expertos economistas que tenemos acá. El doctor Juan Carlos Moreno Brid, el maestro Pablo Llanes y el doctor Jorge Pérez Pineda. Voy a ir presentándolos a cada uno. Los que nos están siguiendo en Facebook Live pueden ir poniendo dudas, comentarios. Después va a haber una sesión en la que vamos a retomar sus contribuciones y vamos a poder responderlas y que hagamos un diálogo más rico. Siéntanse, ahora sí que siéntanse en casa, tómense un cafecito, lo que necesiten, un té, y vamos a abrir este diálogo. Entonces, dicho lo anterior, nuevamente gracias, y presento al doctor Juan Carlos Moreno Brid, de la UNAM, orgullosamente de la UNAM, con un posgrado en Economía, un PhD en la Universidad de Cambridge, maestro en Economía del CIDE y licenciado en Matemáticas de la UNAM. Él es tutor de doctorado y maestría en campos de conocimiento de desarrollo económico e historia económica en la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador nacional del SNI. Desde el año 2000 a abril de 2015 fue director adjunto y coordinador de investigación de la sede en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, donde se incorporó después de 5 años como investigador asociado del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Doctor, pues le cedo la palabra. Ay, Liliana, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá contigo, con Neidy, con Pablo, y
alguien más está, otra colega querida, no me acuerdo, alguien más bien en la mañana que estaba ahí también, pero perdón. Y todos los demás, es un placer. Perdón, Doctor, se apagó tu micrófono. se apagó el micrófono. Gracias, Lady. Un placerzazo. Como dices tú, hay que soltarse el pelo para entender esto. El mío se me cayó, ya se me había caído, así que pues me gustaría, bueno, estoy seguro, perdón, que Pablo dará una perspectiva desde América Latina y la CEPAL, donde coincidimos, un gran placer también contigo. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Estamos viviendo las metáforas todas sobran, pues, que si la tormenta perfecta, que si la cruda sin Alka-Seltzer, lo que quieras. Pero la verdad es que dicho todo eso, la pandemia que se desató hace algunos meses representa el choque, el golpe más fuerte a la economía mundial, al funcionamiento del sistema. Se habla de si el fin de la globalización, el fin del capitalismo, el fin del mundo tal y como lo conociste, el fin de tu matrimonio puede pasar si estás, según cómo te esté yendo. Parece que las demandas están subiendo, pero en fin, da igual. Pero es una cosa brutal y además es un choque que pega en la salud, valga obviamente la redundancia, si es un virus, una pandemia, en la salud, en la mortalidad, en la enfermedad y pega en la salud económica y todo eso lo hace a la vez, además lo hace en oleadas. Cuando se habla de fases, que la fase 1, la fase 2, la fase 3, uno siente que es una evolución lineal en el tiempo y que así va a ser la progresión o el desastre de esto. Esto no es así, es viene y va, como hemos visto países que celebran haber triunfado, porque le llaman guerra, como si hubiera un enemigo. Hay un enemigo común, es cierto, pero es un virus, o sea, no es una gente que viene del espacio sideral y se quiere hacer de todos nuestros activos y de la selección mexicana de fútbol. Entonces va y viene, es como si estuviéramos pensando en, si quieren, es la toma de Constantinopla, oleada tras oleada tras oleada, crees que ya ganaste. Muchas veces Constantinopla resistió y un momento cayó, no sabemos qué va a pasar. 500,000 de muertos ya y no sé cuántos de infectados, millones, ¿no? Pero bueno, dicho eso, en términos ya pasando a la economía, obviamente cuando le pega a la salud de la gente, le pega a la economía, porque si algo tiene la economía es que se tiene que interesar en el bienestar de las personas. Pero dicho eso, dejando un poquito el tema de la salud fuera, ¿qué es lo primero que pasa? Que le pega a la economía, número uno, le pega a todas las economías del mundo. A diferencia de la crisis que tuvimos 2008-2009, que bueno, Estados Unidos estaba muy mal, pero China estaba bien. Había islas a las cuales irse, uno podía decir, voy para Mérida y ya me salvo. Ahorita no hay Mérida, no hay ningún lugar que tengas ese paraíso que digas, aquí ya llego y aquí no me pasa nada. Se da un congelamiento de la actividad productiva en el sentido que se cierran las escuelas, se cierran las fábricas, se cierran los negocios. No es que se cierren porque no hay demanda, se cierran porque te ordenan cerrar tu propio yo interno o el yo externo, llámese Gatel, llámese quien tú quieras, los zares del COVID que se le llama ahora, ordenan que te quedes en tu casa porque el contagio es brutal. Tómale además que, a diferencia, y retomo la metáfora de la guerra, cuando el enemigo lo ves, es un enemigo que no ves, lo puede tener tu mejor amigo, no lo puede ni siquiera él saber que lo tiene. Entonces hay una situación de, bueno, quien sea que haya leído La peste, la ceguera, ensayo sobre la ceguera, lo que sea, entran las dos cosas. Entra por un lado la solidaridad más grande y por otro lado la mezquindad más grande. Las dos cosas lo vas a ver y lo estamos viendo. Nos sale lo peor y nos sale lo mejor. Una vez que se congela la economía, que primer punto es eso, decir, bueno, lo que sigue es qué va a pasar a la hora de que empiece uno a tratar de abrir la economía. Después, ¿cómo vas a abrir la economía? Que ahí, como decías tú hace rato, Neidy, Liliana, ¿qué es lo que nos va a rescatar? ¿Dónde va a salir ese poder de compra? Y un tercer punto, un tercer aspecto es cómo queremos que sea el mundo post pandemia, la reconstrucción de esto, porque en última instancia esto está ligado a cambio climático, nos ha hecho ver las profundas desigualdades que tenemos. Si tomamos el tema de que, además, perdón, esto además como crea un clima de inestabilidad infinita en los mercados financieros y cambiarios, entonces nos pega por el lado de la salud, por el lado de que se cierran fábricas, por el lado de que todos los activos financieros se vuelven sumamente inestables, me refiero a los mercados, la inversión extranjera, las remesas, el turismo, lo que ustedes quieran. Y nos pega además
en función del futuro, ¿qué futuro necesitamos hacer? No se puede pensar en que se regresa a lo mismo la propia universidad. Mis alumnos son 40 por clase, 40 sentados codo con codo, que suena muy bonito para manifestación, pero no necesariamente para el nuevo mundo. Y ahí lo que diría yo es, bueno, en estas 4 fases, es la fase de la salud, el primer golpe a la salud, el segundo golpe, que es el golpe que se da en el confinamiento, que se da de 2 maneras, la gente que pierde su empleo y a la gente que le bajan los ingresos. En México, solo 20%, un estudio del CEI hace poco, 20% de la fuerza laboral puede quedarse en casa a laborar, el famoso home office. El 80% no puede quedarse. Entonces, que te digan que quédate en tu casa, pues está bien si tienes los recursos, el dinero, etcétera. Como igual que te digan lávate las manos si tienes el agua corriente, o que el niño tome la clase online si tienes 5G y tienes computadora y tienes una familia en la cual no haya violencia, etcétera, etcétera. Luego en la fase de repunte y en la fase de reconstrucción. En todas estas fases, ¿qué es lo que uno podría esperar de la cooperación? Porque estamos viendo, de veras es el golpe más fuerte que hemos leído, ya ni siquiera visto. Hoy salieron las cifras del Fondo Monetario Internacional. Dice que proyecta que la economía mexicana caiga 10%, de hecho 10.5% este año. Cuando hablábamos de una economía de 10, pues yo nunca pensé que se refería a una economía de menos 10.5%, ¿no? Eso, Coneval proyecta 10 millones más de gente en pobreza extrema. En fin, por toda la cantidad de lo que salió ahora con la encuesta continua, perdón, la encuesta telefónica de ocupación y empleo, millones y millones y millones de mexicanos pasando a lo que se le llama, bueno, al desempleo en pocas palabras, pero ya tan deprimidos que ni siquiera buscan empleo. Entonces, ¿qué podemos esperar de la cooperación, que es el tema que Neidy, entiendo yo, le gustaría que toquemos más? Pues hay varias estrategias. La primera es el tipo de estrategia como en el avión cuando te dicen, oigan, cuando baje la presión de la cabina, usted póngase primero la máscara y luego ayude, ¿no? Esto se va a ver y eso se está viendo. ¿Cómo le puedes pedir a un país? Vamos a la pura fase de salud. Un país que, gracias a la globalización antes, en fin, algunos países que sí producían mascarillas suficientes, otros no. Pero ¿cómo le puedes pedir a un país que te ayude en algo que ni siquiera tiene para su propia gente? Entonces, en ese principio, digamos, China, una vez que ya atendió muy, muy fuertemente su pandemia, después ya pudo estar pudo y quiso estar en posibilidad de ayudar. Entonces, primero va ese tipo de estrategia de que primero déjame ayudarme a mí y para que te pueda yo ayudar a ti. Otro tipo de reacción de cooperación es bastante pinchurrienta, por no usar otro término, es cuando estás corriendo de león 2 personas, que dices, bueno, pues yo la verdad no le tengo que ganar al león, te tengo que ganar a ti para que te coman a ti. Y entonces, pues, con la pena, ¿no? Puesto en términos más técnicos, la suma 0, ¿no? Si me va bien, si te va bien a ti, me va mal a mí. Entonces, eso también lo estamos viendo. La reacción de Trump, por ejemplo, diciendo que se suspenden las visas de trabajo de mexicanos, bueno, de mexicanos de todo el mundo, perdón, a los Estados Unidos para proteger a su gente, a la vez que declara que los trabajadores, él le llama ilegales mexicanos, son ilegales pero son indispensables, eso sí se pueden quedar allá. Entonces es el proteccionismo que estamos viendo, eso es una parte que sabes que primero déjame yo, me salvo y si te va mal a ti, te va mal a ti, lo siento muchísimo. Esa es una segunda parte. Eso en la parte de salud vemos la primera estrategia, algunos países los que les pegó primero es que tienen la capacidad, se están salvando o tratando de, bueno, mejorando mucho sus condiciones de salud y pueden ayudar a los demás. En la segunda parte, que es en la parte económica, en la parte de demanda, esa, en la que es de hecho la tercera etapa, esa tercera etapa es la que no veo que haya cooperación pronto. La gente va a tratar las economías, perdón, el único motor que van a tener, y eso sí es que es su motor interno, es decir, el proteccionismo, el sector externo, las exportaciones están totalmente estancadas y van a estar como por año, 1 año, 2 años, no sé cuánto, muy debilitadas. Entonces vamos a ver que se suban barreras tarifarias, lo que gusten, laborales, medioambientales, lo que sea, con tal de que se compre internamente lo que se produce internamente. No comprar importaciones, eso va a estar muy complicado. Hay una parte que me salté, que ahorita es en la parte del confinamiento, cómo ayudar a nuestras gentes. Ahí está la otra estrategia de cooperación, que más bien si quieres ayudar a alguien, enséñale a pescar. Esa parte del confinamiento lo tiene que hacer cada país. ¿Cómo vamos a atender nosotros a nuestros desempleados, a nuestros no remunerados, a toda esta gente que está sufriendo económicamente por la pandemia? E igual también en la parte de salud. Eso es términos fiscales. No hay otra cosa más que los gobiernos tienen que o tener los recursos suficientes o hacer una reforma tributaria, que no es fácil en estas condiciones, o pedir prestado afuera. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros
en estos momentos que hoy sigue viviendo México. Hoy tenemos gente que está pasando hambre, gente que está sacando a los niños de las escuelas, gente que no sabe cómo va a hacer para sobrevivir. Eso tiene que ser por nosotros. Y la tercera parte, después en términos de la reconstrucción de las economías, inclusive en parte del repunte de la demanda, o esto que mencionaba yo ahorita, de tener recursos, uno dice, bueno, hay que pedir fuera, sí, hay que pedir, y ahí sí vemos esfuerzos importantes en cooperación, pero regional. La CEPAL en particular y algunas otras organizaciones han abogado para que se le baje la carga de la deuda a los países muy pobres, altamente endeudados y pobres, que se les llama. Nosotros o algún grupo de economistas y colegas además hemos dicho que se necesita extender ese tipo de acuerdo para los países de middle income, los países emergentes, llamémosle, que no solo los muy pobres. Otra parte que insistimos mucho es que no solo que sea la parte de condonación de deuda o condonación o postergación del servicio, pero también necesitamos que haya flujos frescos. Todo eso tiene que ser a través de acuerdos regionales. Nacionalmente nadie va a salir eso. Y un punto adicional, que es evitar la fuga de capitales. Evitar la fuga de capitales que se ve de los países del sur hacia el norte, eso no lo puede hacer un solo país poniendo restricción, tiene que ser acuerdos regionales. Entonces, toda esa parte de la inserción de cada uno de nuestros países que tiene restricciones de balance de pagos, niveles de pobreza brutales, desigualdad y todo, eso tiene que ser un acuerdo regional, pero para que haya un acuerdo regional tiene que haber un diagnóstico común. México en particular, con el gobierno que tenemos hoy en día, piensa que la austeridad nos va a sacar adelante y de hecho la austeridad lo que hace es profundizar la recesión, prolongar la recesión, elevar la pobreza y la desigualdad. Entonces, pongamos la parte medioambiental también. Igualmente, si quisiéramos un tipo de cooperación, tiene que haber un diagnóstico común. Eso no lo estamos viendo. Y eso en ese sentido es donde más esperanza creo que, bueno, tengo yo en hacia la reconstrucción de nuestras sociedades. Si algo probó o nos mostró esta pandemia, es por un lado que toda la discusión Estado-mercado, que cuál es el bueno, pues en realidad una emergencia de este tamaño no puede haber soluciones de mercado. Serían totalmente inaceptables que solo el que tenga dinero pueda ir al hospital, porque además lo que vimos ahorita es que la salud del más rico depende de la salud del más pobre. Tenemos el caso de un chofer ahorita en la ONU que se murió, tenemos el caso también, Manolo está protestando por la desigualdad, perdón, tenemos el caso del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que en paz descanse, dinero le sobraba y también se muere. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que el bien público, el bien de la salud, tiene que estar en el centro de la agenda de reconstrucción post-COVID. O sea, si algo tenemos que pensar es que hay que diseñar o rediseñar el gasto y el ingreso públicos para colocar, no es tanto la relación Estado-mercado, digamos, eso es obvio que en emergencias de este tamaño lo que se necesita es una movilización tal de recursos, una discusión que es en términos éticos. ¿A quién le vas a dar qué cosa? ¿Cómo vas a dejar de producir algo para producir algo más? Porque este es un problema nacional y regional. Pero la discusión que está en el fondo, que yo creo que es la que tiene que venir aquí, es lo público y lo privado. Creo que en ese sentido es algo que uno esperaría que nuestras élites y nuestros gobiernos entiendan que, si quieren me pongo al caso mexicano, que en vez de la refinería, el Tren Maya, todo este estilo de grandes obras que hay por ahí, quizá lo que habría que hacer es mejor poner agua potable para todos, asegurar que la educación llegue a todos los niños, están perdiendo millones, está habiendo una brecha mucho más grande en desigualdad. Entonces, en ese sentido, uno esperaría que de esto surja la voluntad política para una reforma fiscal que nos lleve a un desarrollo sustentable de largo plazo, lo que los gringos o los ingleses le llaman el Green New Deal, un acuerdo para un desarrollo sustentable a largo plazo. En ese sentido, si no hay cooperación internacional, no hay manera. Y ahí creo que la estrategia de cooperación que viene es la del tipo submarino, es decir, nadie en el submarino se va a salvar si no se salvan todos. En ese sentido, yo espero que las discusiones como ahorita que organizaron ustedes, que agradezco mucho poder participar, nos haga ver que como sociedad o nos salvamos todos o no se salva nadie. Como decía aquel poema, no preguntes por quién doblan las campanas, pues están doblando por ti. Ahí lo dejo por lo pronto. Muchísimas gracias. Podemos entrar a los datos cuando quieran, pero creo que la parte es mucho más de fondo que si la economía va a caer 5%, 6%, en particular más de 10%. La primera vez que todas las emergentes están proyectadas para
perder, bueno, caer en términos económicos este año. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan Carlos. La verdad es que precisamente has tocado varios temas que sondeamos antes de preparar esta mesa con colegas también que están en otros lugares, que están incluso en Asia, en España, franceses que son cooperantes y que nos decían, mira, el tema en cooperación, el tema que nos preocupa es lo que hablabas por un lado de la cooperación horizontal, ¿no? Que entiendo que es a lo que te refieres cuando hablamos de cómo se va a rediseñar esta cooperación, ¿no? Esta suma cero ya no va, ¿no? O bueno, no es una práctica que queremos seguir. ¿Cómo queremos ver el mundo? ¿Queremos ver una economía recuperada donde hayamos aprendido y que sea una economía verde, que sea una economía inclusiva? ¿Qué queremos? ¿Qué, este aprendizaje que nos deja, hacia dónde nos va a llevar y cómo vamos a incidir? Y por supuesto rescatar lo que dices de el tema de lo público y lo privado y que ambas élites puedan realmente hacer un trabajo conjunto. Voy ahora a presentar a Pablo Llanes de la CEPAL. Él es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Actualmente es el coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL en México. Fue director general del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y director general de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Entre otros cargos, en el servicio público cuenta con diversas publicaciones en materia de desarrollo social, pobreza, desigualdad, evaluación de políticas públicas, renta básica, derechos indígenas, entre otros. Sobre estos mismos temas ha sido ponente en muy diversos espacios e instituciones en el país y el extranjero. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Adelante. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días, estimadas colegas. Juan Carlos, qué gusto encontrarnos, aunque sea a la distancia, pero aquí estamos. Y felicidades al Mora por hacer este esfuerzo sistemático de reflexión sobre lo que está en juego, lo que está aconteciendo. Déjenme continuar con la lógica de las metáforas. Me parece que el coronavirus es un virus letal que se insertó en un cuerpo económico enfermo. Es decir, las cosas ya venían mal. Las cosas ya estaban exhibiendo problemas y limitaciones muy serias en el estilo de desarrollo que predominaba en el mundo. Ya veníamos viendo una tendencia decreciente de las economías, una persistencia e incremento de las desigualdades, procesos de destrucción ambiental. Evidentemente, inclusive esto lo hemos manifestado varias veces desde la CEPAL, pues ya urgía un cambio en el estilo de desarrollo. El virus lo que ha venido es a acelerar de manera exponencial, para utilizar lenguaje de temporada, este proceso y la necesidad de esta reflexión. Entonces, no es un accidente, no es algo que de repente cayó del cielo y las cosas iban bien y lástima que hubo este acontecimiento. Las cosas ya no venían bien, y eso hay que subrayarlo. Las cosas ya obligaban a repensar el modelo de desarrollo, y de repente tenemos un, eso sí, inesperado choque de esta magnitud que tiene particularidades sobre las que me gustaría trabajar. Primero, hemos dicho varias veces que para remitirnos a la profundidad de la crisis económica que estamos viendo, habría casi que remitirse a un siglo con anterioridad. Solo es comparable, aunque son economías ya muy diferentes, a la gran crisis del 29. Pero debemos entender que las crisis se parecen, pero las crisis no son iguales unas a otras, y todas tienen peculiaridades y particularidades. Hay una que señaló Juan Carlos que me parece muy importante, que esta sí es una crisis global de a de veras. Es decir, en donde están sincronizados todos los países a la baja. Acordémonos que en la crisis del 2008-2009 incluso se empezó a hablar del famoso decoupling, de que ciertas economías ya no dependían tanto de la evolución de otras, y por lo tanto, como en América Latina, México le fue muy mal porque estaba muy vinculado a la economía
de los Estados Unidos, pero a Sudamérica no le fue tan mal porque estaba vinculado a la economía china. Es cierto que hay aviones que pueden volar con un solo motor. El problema es que aquí los dos grandes motores están apagados. Y eso implica una crisis que se extiende por todo el planeta, en el cual, pues ahora la competencia entre los países es cuál va a caer más. Si nosotros vemos las recurrentes cifras que nos presentan diversos organismos e instituciones, pues es casi un race to the bottom, y a ver quién es el que se lleva la medalla de oro. Entonces, es un panorama de una crisis absolutamente global, completamente interconectada y con características muy novedosas. Yo diría que una primera característica de esta crisis es que fue fácil cerrar la economía y qué difícil es reabrirla. Es decir, por razones de carácter sanitario, hubo que cerrar las economías con diferentes grados de éxito y profundidad, pero no queda duda de que así fue. Pero el proceso de recuperación es un proceso muy incierto, porque estamos ante una crisis de características completamente novedosas. Es decir, no es la crisis, el tradicional business cycle en que sube, baja, llega a un punto bajo y luego empieza un proceso de recuperación con diferentes grados de aceleración, pero con una tendencia clara. Ya de alguna manera Juan Carlos lo decía ahora, los procesos de recuperación son totalmente inciertos y son más de stop and go. O sea, nadie puede decir, ya inició la recuperación y entonces vamos a proyectar que en 2 años más o menos este va a ser el tipo de crecimiento de la economía. Cuando a los meses las economías que empezaron el desconfinamiento tienen que echar marcha atrás. Eso ya lo vimos en Corea, ya lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en España hoy, por ejemplo, empiezan otra vez los confinamientos locales. Lo vimos en Chile, que Chile de repente hizo un mecanismo que le llamó de cuarentenas dinámicas, que lo que hizo fue que el dinamismo del virus se extendiera y otra vez a reconfinar. Entonces no es la idea clásica de que ya tocamos fondo y ahora con dificultades y con diferentes grados de velocidad vamos a ir hacia arriba. Eso no está claro. Y por eso también todos los pronósticos en términos de cómo se va a afectar la economía, pues hay que tomarlos con la cautela de la provisionalidad y la incertidumbre. Inclusive si ustedes ven los rangos en los cuales se estiman las caídas de las economías, son rangos muy amplios todavía. ¿Esto qué revela? Pues revela que no tenemos claridad, no tenemos certeza de cuál va a ser el proceso de recuperación de la economía. Entonces, probablemente va a haber que inventar una nueva letra. Yo ya he visto el debate aquí de que si es la V, que si es la W, que si es la L, que si es la palomita Nike, que si es, a lo mejor se va a parecer más bien a unas letras de esas como de las árabes, muy extrañas, porque no tenemos claridad de cómo va a ser el proceso de recuperación. Y de que es un proceso de recuperación que siempre está condicionado a la variable sanitaria, en la cual la necesidad de echar marcha atrás siempre está presente. Y yo creo que ese es un elemento que hay que tener en la cabeza. Es complejo porque uno quisiera tener más o menos un panorama de la evolución previsible de las cosas, pero a mí me parece que esa no es una buena receta para el momento. Ahorita sí es, siguiendo con la metodología sanitaria, hay que estarle tomando los signos vitales a la economía todos los días y más o menos ver la evolución que va siguiendo. Nosotros preveemos efectivamente una caída de todos los países de América Latina, cosa que no había sucedido en la crisis del 2008-2009, con diferentes grados de intensidad y profundidad. En la última estimación que hicimos, el único país que no tenía crecimiento negativo, pero tampoco tenía crecimiento, era República Dominicana, con 0%, que se explicaba de que venía de una tasa de crecimiento muy alta, pero estimábamos para toda América Latina un 5.6% de caída de la economía, con algunas economías con caídas más pronunciadas, como el caso de México o el caso de Argentina. Pero todos estos pronósticos hay que estarlos evaluando, hay que estarlos midiendo, porque la situación es realmente muy dinámica y muy cambiante. Ahora,
La pandemia es una, pero las epidemias son muchas. Yo diría que esto también es trasladable al campo de la economía. La crisis es una, pero las crisis también son particulares de cada país. O sea, tenemos que también tener un enfoque diferenciado, en el cual no es lo mismo cómo afecta a países más vinculados al mercado mundial o al mercado norteamericano que otros menos vinculados, o países más vinculados a lo que se llaman las cadenas regionales de valor en el mundo de las manufacturas, de países que son esencialmente productores agrícolas o de bienes primarios. Entonces hay impactos diferenciados y yo creo que esto es importante tenerlo presente. Y asimismo, cuando hablamos de una caída de la economía, estamos hablando de un promedio. Esto no significa que todas las ramas caen en la misma proporción. Evidentemente hay ramas mucho más afectadas que otras, como se puede poner algunos ejemplos, y en ese sentido las políticas de recuperación tienen que dar cuenta de estas particularidades ya de las economías, en donde los impactos de la crisis, si bien son generales para la economía, están diferenciados por ramas, están diferenciados por territorios y están diferenciados también por condiciones laborales. Entonces, en ese sentido, tener muy presente estas peculiaridades es importante. Y subrayar algo, el sector servicios es un sector crítico. O sea, ¿cuál es el sector más golpeado? En el que su prestación implica interacción humana. O sea, es mucho más difícil que sea afectada la producción agrícola que el funcionamiento de un restaurante. O, por ejemplo, vemos cómo el sector turístico es de los más golpeados por esta situación, porque implica procesos que no son digitalizables. O sea, tú no puedes viajar por avión, por internet, puedes no hacer el viaje, que es diferente. Pero, por ejemplo, la caída de la ocupación hotelera es brutal. Una de las ramas en donde están las empresas en situaciones más delicadas son las aerolíneas, eso es una cosa muy clara, o la prestación de servicios directos desde la educación hasta el corte de pelo, que eso, pues, no sigue hasta donde yo sé, no se puede digitalizar. Entonces, economías intensivas en servicios son economías que están sufriendo mucho y van a sufrir mucho, porque lo más difícil de reactivar es un sector que depende de la confianza. O sea, tú puedes permitir que se abran los restaurantes, pongamos un ejemplo, o los gimnasios o las peluquerías, pero si la población no tiene confianza en asistir a ello, pues por muy que estén abiertos, no se van a generar la actividad económica previsible. Entonces, yo diría, estamos ante un panorama incierto en donde vamos a tener que pensar en políticas de recuperación económica en las que probablemente viejas recetas ya no sean las más útiles y va a haber que hacer un esfuerzo de innovación muy importante. Nosotros en la CEPAL también pensamos que no solo el estilo de desarrollo, el modelo económico muestra limitaciones muy grandes, también el régimen de protección social y de bienestar social. O sea, esto lo que puso sobre el relieve es que somos sociedades no solo desiguales, sino precarizadas, profundamente desiguales y profundamente desprotegidas. Si hubiéramos tenido un sistema robusto de protección social, digamos, con un acceso universal a servicios de salud y un ingreso básico para la población, evidentemente los efectos sociales y económicos de la pandemia hubieran sido completamente diferentes. Pero nos pone de frente las enormes limitaciones en términos de protección social y de bienestar social que tienen nuestras economías. Finalizo con 2 puntos para la cooperación internacional. Uno, esto ya requiere una nueva gobernanza económica mundial. De ese calibre es lo que está en juego. O sea, la gobernanza económica que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial y que se resume en los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, y el sistema multilateral creado, se está viendo muy limitado frente a los enormes desafíos que hay. Segundo, hay que superar la categoría de países de renta media. Eso ya lo dijo Juan Carlos, pero me parece crucial. O sea, esta es una categoría que se ha vuelto una trampa para regiones como América Latina
y de renta media y de grandes desigualdades, porque que sea de renta media no quiere decir que es una sociedad equitativa, sino que es una sociedad en donde hay desigualdades gigantescas. Creo que llegó el momento de hacer una crítica profunda a la categoría de países de renta media y a las enormes limitaciones que esto implica para políticas de cooperación internacional. Tercero, a lo mejor es momento de llamar a una cumbre internacional de financiamiento al desarrollo. Los acuerdos que se tomaron hace 5 años en Addis Abeba, si los vemos retrospectivamente, pues quedaron ya muy limitados frente a lo que se requiere ahora. En síntesis, creo que es un momento en que si nos tomamos en serio de que este es un cambio de época y este es una inflexión, tenemos que ser mucho más audaces en las propuestas que hagamos y pensemos no solo en cómo salir de la coyuntura, sino también en cómo transformar la estructura. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, retomar un poco lo que mencionas de que tal vez va a haber marcha atrás, que no vamos a ver claro a qué hora y cómo vamos a subir, ¿no? Entonces, pues ese momento tal vez nos está diciendo muchas señales que cambiemos el rumbo, ¿no? Cambiemos el enfoque. Y creo que es bien importante el papel que representan los multilaterales, los organismos regionales, ¿no? Porque tenemos acceso a la información, tenemos incidencia en la toma de decisiones. ¿Y qué estamos haciendo con eso, ¿no? ¿Qué tanto estamos realmente cambiando? ¿Qué tanto estamos realmente impulsando un rumbo? ¿Qué tanto estamos contribuyendo a que haya un mejor bienestar en temas como lo que decías de protección social, por ejemplo, ¿no? Que es tan necesario y tan urgente y tan evidente que tenemos que volverlos sólidos, robustos, como tú comentabas. Y aprender que más allá de todo lo que digamos que todas las políticas y proyectos que se han hecho para incidir en el desarrollo, pues la desigualdad, la brecha de desigualdad cada vez es más grande. Entonces, claramente algo tenemos que hacer diferente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, aprovecho, me están diciendo que tenemos gente conectada de Costa Rica, que nos están mandando saludos de Argentina, de Miami, de Querétaro, de aquí en la Ciudad de México, de Honduras, de Ecuador. Muchas gracias. Síganse conectando porque todavía sigue Chile, Santiago de Chile, claro. De toda la República Mexicana, veo aquí gente de Veracruz, de Chiapas. Y bueno, aquí seguimos, todavía viene más y mejor, como dicen los españoles. Entonces ahora, ya me estoy callando con mi propia alarma. Ahora vamos a pasarle la palabra a Jorge Pérez Pineda. Él es doctor en Economía Internacional y Desarrollo y Máster en Entrepreneurship por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Gobernanza Global por el German Development Institute y estudios de posgrado por la Universidad de Essex de Reino Unido. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México. Su trabajo se centra en los temas de financiamiento al desarrollo, responsabilidad social empresarial, gobernanza global e institucionalidad en países emergentes, Agenda 2030 y medición y evaluación de la cooperación internacional, donde ha publicado diversos libros y artículos. Se ha desempeñado como docente, investigador y consultor para diversas instituciones y organismos internacionales y nacionales, tales como la UNAM, el Instituto Mora, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Complutense de Madrid, CONACYT, Zagarpa, ICA, PNUD, AECID, Oxfam México, ENDEVA, entre otros. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Anáhuac, México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, así como miembro de las redes REMECID, redes y co-coordinador del NEST. Bueno, Jorge, veo que tenemos ahí algunas cosas en común. Obviamente tú eres una persona elegantísima, pero bueno, yo estudié también en la Universidad Complutense, trabajé en CONACYT y fui maestra de la Universidad de Anáhuac, así que adelante. Gracias, Liliana, por la introducción. Y gracias a todos los participantes y en especial a los organizadores, a Neidy, a Elizabeth por la organización, al Mora, a Remecid.
por contar conmigo para esta mesa. Ha sido un placer escuchar a mis colegas y amigos Pablo y Juan Carlos. Y bueno, pues queda un poco complejo poder decir algo más, algo diferente, cuando ellos han hecho un estupendo análisis de la realidad actual. Tengo más dudas que certezas en realidad y me voy a permitir presentarles un PowerPoint que preparé para la ocasión. No sé si lo están viendo, ¿sí lo pueden ver? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, perfecto. Bueno, pues básicamente es un poco el Jorge, panorama querido, si de... quizás si pones la pantalla eso, Ahí, ¿no? Ahí, ahí claro. está Estaba más en otra. mejor, como dicen en algunos gobiernos. Perfecto. Bueno, lo que preparé básicamente es un poco algunos temas que me parece que emergen desde la perspectiva internacional sobre todo lo que está aconteciendo. Si bien, repito, ya se ha dado una introducción muy valiosa sobre este panorama. Lo primero es recordar que, pues efectivamente, en el contexto actual, y esto casualmente lo tomé de la CEPAL, de una publicación de la CEPAL, estamos hablando de que la situación actual nos genera, por un lado, un efecto en la salud, ya lo había dicho Juan Carlos, pero por otro lado también un efecto en la economía. Efectos indirectos se plantea que nos llevan concretamente a suspender actividades productivas de golpe y el consecuente impacto que esto tiene sobre el desempleo, sobre los ingresos, sobre el incremento de la pobreza, sobre el incremento de la desigualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo pueden ver en la parte baja de esta gráfica. Y estos serían los efectos también a corto plazo y también tenemos que en el largo plazo pues puede haber otros elementos más asociados a un menor crecimiento, la quiebra de las empresas que se pudieron sostener en el tiempo y una serie de situaciones adversas derivadas del primer proceso que se está gestando. Entonces, en este contexto, también como se ha mencionado, lo que se ha pronosticado es una caída impresionante, una caída muy fuerte de la producción mundial y particularmente de la producción nacional en muchos países y regiones, que solo es comparable con la caída, se dice, de la crisis del 29 y también se suele comparar con la crisis del 2008, etcétera. Aquí tienen algunos pronósticos, ¿no?, de estas caídas, donde pueden ver que efectivamente todos están en números negativos, casualmente, excepto hay algunos casos que no, que es China e India, y eso, bueno, también tiene una explicación que hemos visto en torno a cómo están diseñadas ahora las cadenas productivas globales, etcétera, etcétera. Y particularmente sobre México, pues vemos, ya también lo adelantaba Juan Carlos, pues hay estimaciones que oscilan, como lo pueden ver en la gráfica en la parte derecha, depende quién la haga, pues en rangos entre el 5 y el 14%, o sea, caídas muy importantes. Aunque también el Fondo Monetario ha actualizado recientemente, nos decía Juan Carlos, los valores sobre estas proyecciones de qué es lo que se espera entre el 2020 y el 2021, ¿no? Entonces es más o menos lo que agradezco a Juan Carlos por la información, es más o menos el panorama en el que nos encontramos y como pueden ver en general es un panorama adverso, ¿no? Es decir, hay una contracción global de la economía y por tanto pues es preocupante para todos los casos, esto lo hemos mencionado. Esto ha llevado a algunos economistas a pensar en, bueno, cuáles son todos los diversos efectos y también se han enlistado una serie de elementos. Yo me voy a permitir, no voy a explicarlos todos, voy a simplemente ponerlos ahí para que ustedes los vean, seguramente se coincidirán en algunos que ya se han mencionado, pero a grandes rasgos se habla de grandes temas como el fin de la globalización, ya lo decía Juan Carlos, la crisis de salud global, la crisis del multilateralismo, la dependencia tecnológica que estamos viviendo efectivamente con estas nuevas formas de comunicarnos, la desinformación, ¿no? Por ahí el tema de la relevancia de las fake news, de las famosas informaciones que no son informaciones o que son mentiras y la desestabilización que generan. Por otro lado, también en términos también del ámbito de la cooperación internacional, se habla de protagonistas inusuales, por ejemplo, el rol que tuvo Cuba en estos procesos, con Italia apoyando a algunos países de Europa, Rusia también apoyando a algunos países de Europa, la misma China, e incluso una situación entre Estados Unidos e Irán, que también se buscaba la cooperación entre ellos, ¿no? Y por otro lado, algunos cooperantes tradicionales y fuertes como lo había sido Europa o la Unión Europea, vimos que estaban inmóviles, ¿no? Que su reacción fue tardía, que no fue efectiva o no fue la que se hubiera esperado, porque también tienen procesos internos complicados que pues les impedía poder responder hacia el exterior.
en esto que se ha llamado también la diplomacia de las mascarillas. Tenemos impactos desconocidos con el cierre de fronteras, el cierre de las economías, ya lo había mencionado también por ahí algo Pablo. El rol de China también está por ahí, no sabemos qué puede pasar con ellos. La importancia de las energías renovables en este contexto. Y por último, el dilema, ¿no? Si el virus o la economía, ¿no? Parece que toda esta situación nos confronta o confronta a los gobiernos y a los líderes de cada país a saber qué salva, ¿no? Si salvamos a la economía o si salvamos a la población, si la salud o la economía, ¿no? Parece que nos enfrentamos a este dilema. Y bueno, pues por último también el tema de la competencia que se está dando entre países y farmacéuticas por lograr una vacuna en tiempo y forma. Y pensando en esta paradoja, justamente parece que es interesante pensar en esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? Salvar la economía de las vidas, cuando pues yo creo que hay una correlación muy importante entre estos elementos. Y bueno, por ahí hay un economista que planteaba 4 escenarios y mapeó un poco la situación de los países, en los que podemos ver aquellos casos donde hay países que han logrado salvar vidas, pero no salvan la economía, aquellos que no salvan ni vidas ni economía, aquellos que pueden salvar vidas y a la vez salvan a la economía, quizás sean los países con mayores posibilidades, y aquellos que no salvan vidas, pero salvan la economía, ¿no? No me queda muy clara esta gráfica porque, por ejemplo, pueden ver dónde está ubicado México. Esta gráfica no la hice yo, repito, la tomo de un autor, está por ahí la fuente, y yo creo que a lo mejor no tenía datos muy actualizados porque ponen a México en un espacio donde salvan vidas y no salvan la economía. En definitiva, no se está salvando la economía y las vidas, pues yo creo que aquí también hay un problema de datos, como se ha dado en todos los países, que no es claro, bien sea porque no hay la capacidad de contabilizarlos o bien sea porque no se quiere contabilizarlos o las metodologías no son las adecuadas, etcétera, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Brasil, por otro lado, que está en el grupo de países que salvan vidas y salvan la economía. Sin embargo, escuchamos que en Brasil la situación es complicada, igual que Perú, donde al parecer el tema de salvar vidas no está siendo tan eficiente como se esperaba, y tampoco en torno a la efectividad sobre salvar la economía. Ha sido una gráfica polémica, pero bueno, nos permite ilustrar al menos los posibles escenarios, ¿no? Pensando también en la temática de la conferencia, de la serie de conferencias, cuáles son los escenarios post-2015, 2019, perdón, donde podemos ver efectivamente que pues las realidades son muy diversas dependiendo también la naturaleza o la base económica que tengan estos países para enfrentar justamente la pandemia, qué tan fuerte sea su sistema de seguridad social, su sistema sanitario, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos puede dar más o menos un panorama de cómo estaría la situación a nivel mundial. Y esto nos lleva, o me lleva a mí a reflexionar sobre una serie de conceptos que me parece que han sido muy interesantes en esta revolución que también por ahí ya mencionaba Pablo, ¿no? Estamos viendo un cambio radical de cómo era el mundo y cómo va a ser. Yo no sé hasta dónde se va a lograr que efectivamente este impulso que estamos observando se mantenga y realmente cambien cosas o se mantengan igual, ¿no? Pensando también en escenarios, parece que esos posibles escenarios, ya en algún otro foro también lo comentábamos, un escenario es que todo sigue igual, otro escenario es que de verdad las cosas cambien y otro escenario es que las cosas empeoren. Entonces, pensando en estos esquemas, no sabemos cuál de los tres pueda suceder. Lo cierto es que hay un cambio interesante en una serie de conceptos. Y uno es, por ejemplo, el tema de que ante esta pandemia o ante esta situación, ya lo comentaba Juan Carlos, se va a requerir mucho dinero. Se va a requerir dinero para reflotar las economías, para rescatar las economías y reacondicionar también distintos sectores económicos para no volver a caer en una segunda ola de contagios, etcétera, etcétera. Entonces, una primera parte es que tradicionalmente en estos casos se hablaba de renegociar deudas o de unas moratorias sobre deudas, pero se empieza a escuchar de repente, incluso desde instituciones que suelen ser muy ortodoxas en el manejo de los créditos y demás, como lo es el Banco Mundial o Fondo Monetario, el tema de la suspensión de pagos. Ustedes recordarán que cuando México estuvo en la crisis de los 80s y de los 90s, por ahí siempre hubo alguna voz que decía pues que teníamos que declararnos en moratoria de pagos, ¿no? Lo cual sonaba como un escándalo, lo cual sonaba como algo sacrílego, y sin embargo, bueno, pues ahora vemos que el mismo Banco Mundial ha aceptado que para algunos países es conveniente y necesario que haya una suspensión del servicio oficial de la deuda, y por tanto, pues que además se les vuelva a inyectar dinero para poder reflotar estos países y ayudarlos en lo que necesiten. Entonces aquí creo que hay un cambio importante e interesante
también la perspectiva que tienen los organismos internacionales al respecto. Si bien coincido con Pablo, va a ser necesaria una cumbre que plantee una reforma que también no es nueva y se viene diciendo desde hace varias décadas de las instituciones de Bretton Woods. Es necesario renovar todas las instituciones en torno a Bretton Woods, el comercio, la OMC está estancada, etcétera. Entonces aquí necesitamos, yo creo que reflotar también las instituciones internacionales. El siguiente tiene que ver, quizás la primera, con una situación de la coyuntura, y lo segundo, el rescate o créditos, la situación ex post, ¿no? ¿Y qué sigue después? O sea, una cosa es cómo estabilizamos el momento actual, pero ¿qué hacemos después cuando ya esté todo estabilizado? Y viene el tema del rescate y los créditos, ¿no? Por un lado, también se habla de cómo vamos a rescatar a los países. Tradicionalmente se hablaba de inyecciones de dinero a fondo perdido. También yo creo que aquí hay un cambio interesante que viene quizás desde la crisis del 2008, cuando Obama, en vez de inyectar dinero, como a lo mejor lo hizo el Fobaproa, que ese dinero que se inyectó se convirtió en deuda pública, Obama dijo, no, yo les voy a dar dinero, pero me lo tienen que devolver, ¿no? Hubo un intercambio de acciones con la banca, y finalmente fue la manera en que se solucionó. Entonces hoy día se habla quizás más de créditos en lugar de un rescate ciego, un rescate sin condiciones, que era necesario, pero que tampoco los gobiernos pueden seguir cargando o acumulando deudas de esa naturaleza. Entonces aquí también yo creo que hay un cambio interesante en el cual también el Banco Mundial, la Unión Europea y diversos organismos han destinado líneas de crédito importantes para dotar de créditos a los países que lo necesiten en este contexto. Un elemento adicional en este sentido es que también a nivel poblacional eso se ha trasladado a que a los trabajadores en muchos países se les ha dado un subsidio y también crédito, un subsidio al desempleo y también algunos créditos para sobrellevar la situación, cosa que también en algunos casos puede ser novedosa de cómo se les está ayudando. A mí me gustaría que además todos estos elementos los reflexionáramos en torno a las distintas modalidades de cooperación, porque yo creo que aquí vamos a encontrar elementos o espacios donde la cooperación técnica, la cooperación sur-sur, la cooperación triangular o la cooperación económica, entre otras, se van a ver reflejadas en cómo podemos utilizar estos nuevos cambios o esta nueva forma en que se están pensando la situación actual. La siguiente también que me parece interesante es que se empieza a hablar de la renta o ingreso mínimo vital y la renta básica universal, ¿no? Básicamente la diferencia es que en el primer caso se destina a poblaciones vulnerables, digamos, con ciertos niveles de ingreso que están buscando empleo y que requieren un ingreso mínimo para poder subsistir. En contraparte, la renta básica universal, bueno, la primera es la que más o menos se está aplicando en todos los países europeos, es por la que ha apostado Europa, y la segunda, la renta básica universal, es por la que está apostando Estados Unidos, que plantea, como lo dijo Trump en un momento dado, dar un cheque de $1,000 a todos los estadounidenses, ¿no? O sea, este es un dinero que se da sin importar el nivel de ingreso y que también parece algo novedoso, que también se había escuchado como sacrílego, como cómo vamos a regalar dinero de esa manera, ¿no? Sobre todo por la carga que implica para las finanzas públicas de los países. Entonces, creo que aquí también se abre un debate interesante sobre nuevos instrumentos o instrumentos que no habían sido bien vistos, si bien es que no son tan novedosos, sí su debate y su inclusión en estos espacios. Otro que se había comentado y que también es muy interesante, el tema de la globalización y de la desglobalización. Yo creo que lo acontecido, sobre todo por el rol de China, pone en tela de juicio a la globalización y, por tanto, ha mostrado a varios países la necesidad de replegarse, de alguna manera, como lo ha planteado Estados Unidos, como lo planteó Inglaterra, y de empezar a mirar hacia ellos, ¿no? Para no depender de ciertos productos que pueden poner en juego la seguridad nacional de sus países, como puede ser una vacuna, como pueden ser incluso insumos médicos, ¿no? Como lo hemos visto en esta pandemia. Entonces, aquí también se observa un reajuste mundial interesante, que sin embargo no sabemos tampoco qué efectos pueda tener, desde luego no muy positivos quizás para países como México. Entonces, bueno, me parece que también es otro debate interesante que podemos seguir abriendo. No voy a detener mucho para ir terminando, ya se me está acabando el tiempo. Se había hablado del Green New Deal, efectivamente, ¿no? Esta propuesta que ha surgido en Estados Unidos por Rifkin y que la Unión Europea retoma en el European Green New Deal hacia el año 2050, que justamente busca hacer esta transición tecnológica para hacer más sustentables sus economías. Y yo lo que destacaría quizás de este elemento es el nivel de planeación que está teniendo Europa a diferencia de otras regiones. Ya lo decían por ahí, Juan Carlos, que esto va a requerir un acuerdo regional, un acuerdo de integración o acuerdos de integración relevantes, y yo creo que esto refuerza justamente esa situación, ¿no? Es decir, no se puede salir solo de esta crisis, se requiere salir en conjunto, y este tipo de instrumentos o de estrategias yo creo que son las ideales para poder relanzar la economía de manera global, a pesar de que hay esta desglobalización, ¿no? Entonces, me parece importante e interesante esta postura. Y por último, ¿cómo nos está cambiando esto
y cómo también la cooperación puede tener un espacio importante al compartir conocimiento, al hablar de redes, de fondos, etcétera, que puedan apoyar distintas iniciativas en torno a esto, en lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Desde luego vamos a tener un cambio de hábitos, y aquí destaco una serie de elementos en la parte superior de la gráfica, donde se habla de que cambiamos de lo global a lo local, de la eficiencia a la resiliencia, de lo físico a lo digital, por resaltar algunas cosas, del trabajo físico al teletrabajo, de la educación presencial al aprendizaje virtual, del individualismo a la colaboración, y también del rol de las empresas a una mayor conciencia ambiental, ¿no? Es decir, aquí hay una serie de elementos que yo creo que nos empujan a cambiar esa mentalidad si es que queremos salir adelante como sociedad. Y por último, algunos sectores donde estamos viendo que estos cambios ya se están observando, como puede ser en las compras en línea, en el sector textil, en muchos otros sectores asociados a las compras en línea, ¿no? La gran empresa Amazon, que se ha vuelto más rica en esta pandemia, finanzas en línea, ¿no? Toda la banca en línea que también está teniendo un auge importante, el uso de las tecnologías, ¿no? Ahora nos hemos habituado a usar Zoom, y todas estas tecnologías, Blue Jeans, todo esto que estamos usando hoy día, y ahora nos estamos viendo más a través de estos canales que presencialmente, ¿no? El entretenimiento, ¿no? Algo que a lo mejor también hemos pasado desapercibido, de repente las plataformas como Netflix, etcétera, se vuelven ahora esenciales para la vida cotidiana. El trabajo, ya decíamos que va a cambiar, el transporte también, de repente hay un auge por el uso de la bicicleta o transporte, o caminar incluso, ¿no? Pensando en no estar en lugares más aglomerados, etcétera, y temas como la alimentación o la salud, desde luego que también van a ser relevantes en este contexto. Entonces, desde luego que hay muchos elementos para repensar, por eso yo les digo que no tengo respuestas. En realidad, yo lo que a mí me surge de cara a la cooperación es cómo la cooperación puede fortalecer o puede contribuir a que distintos elementos de los que hemos mencionado se resuelvan, cómo podemos contribuir a un nuevo modelo de desarrollo más sostenible, efectivamente, menos desigual, cómo podemos contribuir a un mayor crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí yo les dejo algunas ideas. Hay algunos autores recientes que han publicado propuestas que me parece que tenemos que leer, que tenemos que discutir, que tenemos que compartir, entre ellas el Green New Deal de Rifkin, que ya se mencionaba por ahí, que es justamente este autor que hace esta propuesta, que además ha sido muy influyente en Europa. Otro libro también que es muy interesante, cuando se habla de cambiar la medida del PIB o de los países de renta media, las clasificaciones que tiene el CAD o el Banco Mundial para asignar recursos basadas en el PIB que deben cambiar. Bueno, pues Mazzucato también hace una reflexión interesante sobre lo que hay detrás de por qué al final usamos el PIB y por qué es tan complicado, también no es tan sencillo cambiar de métrica, pero que sin duda hay opciones. Y por último, allí también en esa línea Yunus, ¿no? Que nos plantea un mundo de 3 ceros, donde uno de los puntos tiene que ver justamente con este cambio hacia la sustentabilidad y sobre todo el rol de los empresarios o de los emprendedores sociales, que también creo que tiene un campo muy interesante en este contexto. Entonces, bueno, sin más, yo les agradezco mucho, creo que ya me pasé un poquito el tiempo, pero bueno, estamos abiertos para los comentarios y la discusión. Gracias. No, muchas gracias, Jorge. Creo que es muy importante en la parte final de tu ponencia, cuando estamos hablando de la importancia que está retomando la conciencia, ¿no? Tal vez no lo dijiste con esa palabra, pero yo así lo entiendo. Y es cuando hablas de pasar del individualismo a lo colectivo, es cuando hablas de empezar a ver el rol del sector privado también en la conciencia ambiental, que también toca al sector público y también toca a otros sectores. Y es cuando hablas también de pensar en este Green New Deal, ¿no? O sea, como creo que hay que ser más conscientes y es lo que estamos viendo y hay que ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? También en la parte tecnológica, el uso de tecnologías, pues de todas las edades se han tenido que ir a estar incorporando a esto, pues para la escuela, para el trabajo, para entretenimiento y ser conscientes, ¿no? Ser una comunidad consciente y saber que ahí también no solo tenemos que saber usarlas, tenemos que estar seguros al usarlas, ¿no? Y ahí entra la ciberseguridad, que también es un tema nuevo. Aquí hago mi anuncio, Metabase Q, y les mando un beso a todos los de mi trabajo. Y bueno, creo que es muy interesante tu contribución. Y ahora pues abro la mesa y empiezo a abrir a las preguntas que tenemos en Facebook. Lo voy a abrir y pues quien quiera, les parece que quien quiera responder, ¿no? A menos que haya una directamente.
Dice, tomando en cuenta las reflexiones sobre las oportunidades, estrategias de la cooperación, quizás pensarlas en términos del devenir de la cooperación, pregunta para los panelistas, ¿qué tipo de elementos serían los esenciales para orientar el camino de la nueva gobernanza de la económica mundial? Es Michelle Ruiz. Digo que la conteste Pablo o Jorge, que son los que trajeron el tema. O Neidy, que anda por ahí. Veo ahí a la maestra Neidy, que también ha hecho mucho trabajo al Para respecto. ti, Será un hombre. gusto oírla. Sí, déjenme agregar algunos elementos. ¿Puedo? Claro, claro. Bueno, me parece que primero encuadrar la discusión en esos términos es lo correcto. Es decir, esto no es solo un problema de políticas públicas, de medidas específicas, es un problema de arquitectura institucional y de sentido del desarrollo. Y yo creo que ya hay muchas ideas que se han venido planteando. En particular, a mí me gustan varias de la comisión esta en la que ha estado Stiglitz y Ocampo. Por ejemplo, planteaban la posibilidad de crear un Consejo de Seguridad Económica Mundial, parecido al Consejo de Seguridad Económica. Se ha planteado la necesidad de tener una autoridad fiscal internacional. Se ha planteado la necesidad de reformar el papel del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Y en general, pues estamos ante los debates que, por cierto, Rodri, que ahora que le dieron el premio Príncipe de Asturias, planteó respecto al trilema y la hiperglobalización. O sea, me parece que muchos de los temas que estamos discutiendo tienen que ver con esto. Entonces, efectivamente, hay que pensar en un rediseño muy de fondo de la gobernanza económica mundial, porque el mundo además ha cambiado mucho. Y evidentemente, ya incluso el secretario de Naciones Unidas lo decía ayer, hay un déficit enorme en materia de cooperación internacional respecto al COVID. Entonces, pues ya hay muchas ideas que están planteadas sobre la mesa y pues esto tendrá que resolverse en el ámbito de la política, no necesariamente en otros campos. Son decisiones políticas de gran lado las que probablemente habrá que tomar, pero ya hay una serie de iniciativas y de propuestas en curso que habría que tomar en serio y a las que les está llegando el momento. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos aquí... Sí, Perdón. sí, rápidamente, algo breve. Perdón, Juan Carlos, ¿tú quieres hablar? No, los expertos en cooperación son tú, Inés y Pablo. O sea, yo me Vale, sumo al gracias. rato y digo que qué bien Yo, dijeron yo, las cosas. yo plantearía, por un lado, que si pensamos en el contexto de la gobernanza global, yo partiría de que tenemos una hoja de ruta que es la Agenda 2030, ¿no? Y que tampoco ya estamos lejos del 2030, estamos a una década o menos ya, el reloj está contando, y que esta coyuntura, pues, necesariamente abre el debate de cómo tendríamos que quizás redefinir objetivos de esa agenda, de esos 17 objetivos, y por tanto reorientar los recursos, pensando en la gobernanza económica, para lograr esta agenda, si es que lo queremos lograr, o si al final del día esta pandemia va a impedir que se logre. Sin embargo, yo creo que hay un tema que también se está observando a nivel internacional y que también es parte de la gobernanza, que es el liderazgo. O sea, yo creo que hay una ausencia de liderazgos internacionales muy fuerte, hay una baja credibilidad, ¿no? Pensemos en el G20, pensemos en Naciones Unidas, pensemos en la Organización Mundial de la Salud, todas las crisis que hubo, y por tanto, aquí quizás el problema es ese, o sea, ¿quién nos va a orientar sobre qué camino debemos seguir? Y luego si miramos hacia adentro, pues también vemos que el auge de los nacionalismos está creando fracturas dentro de muchos gobiernos democráticos o dentro de muchos gobiernos, y que esto también está creando inestabilidad política para poder llevar a las economías hacia un rumbo adecuado. Entonces yo creo que este tipo de elementos son los que están creando un ruido adicional a los problemas que hay y que yo tampoco sé, repito, yo no tengo muchas respuestas, tengo más preguntas, cómo se podría resolver esta cuestión. Sin embargo, creo que esos elementos están ahí y que tienen que tocarse, ¿no? Repito, la reforma al multilateralismo es necesaria, pero también cómo se va a resolver. Quizás aquí algo que nos pueda dar luz es a partir de noviembre, si Trump es reelegido o no. El G20 funcionaría distinto a como ha funcionado, seguramente, bueno, depende si no gana, y quizás eso pueda ayudar a reflotar los debates internacionales de cómo reconducir las metas que se necesitan.
Muchas gracias, Jorge. Juan Carlos, por favor. No, salvo que nadie quiera decir algo, no sé, pero ahí va. Es- yo creo que, pues, si bien tienen razón tú en tu pregunta y Pablo y Jorge, una cosa es lo que hay deseo que se haga y otro es la realidad que puede pasar que es con la pena. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán y entrando al alfabeto de consonantes que dice Pablo, hay una que luego no han dicho, pero que es la salida en K. Es decir, unos se hunden y otros suben. Entonces, en ese sentido, veamos, digo, ahorita Estados Unidos se sale de la Organización Mundial de la Salud. Este, tenemos disputas de agua, tenemos lo del cambio climático, ese, bueno, se fue al carambas hace rato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digo, nuestro deseo, nuestra salida, lo que muy bien dicen ustedes dos, un acuerdo fiscal internacional, o sea, podemos seguir en lo que puede estar en la agenda, en el diseño de tu bellísimo escritorio en la CEPAL, Pablo, o el de Jorge ahí en Madrid, o el de Neidy, etcétera. Podemos hacer una maqueta de cómo nos gustaría que estuviera la gobernanza internacional. De hecho, a cómo va a estar, yo creo que si nos va bien, digamos, lo que estamos viendo, ¿dónde hay una gobernanza internacional? Comillas, en la Unión Europea. Ahí sí vemos que hay un acuerdo regional con sus asegúnes, con lo que tú quieras, pero eso sigue funcionando entre que Inglaterra se sale o no se sale, pero bueno. Parte en Asia, un acuerdo no explícito, pero ahí hay algo que se mueve, pero además con las intenciones de China, que vete a saber qué va a pasar. En África, que vemos, se los puede llevar el caramba si no va a pasar absolutamente nada solo para los africanos. Entonces, en ese sentido, decía yo, este tipo de estrategias de negociación o de cooperación, de la del avión, de la del león, de la del submarino, hay de todo. Entonces, yo no veo que necesariamente nuestro buen deseo de que haya una gobernanza distinta se manifieste en una realidad distinta. Porque, digo, si al interior mismo, si no lo vemos en términos de países, si lo vemos en términos de el 1%, el 0.1%. Bueno, ahí es donde ese 0.1%, pues ¿cómo le está yendo? Pues le está yendo pues en general bien, a lo mejor no puede salir a su casa en bail, uno que otro se muere, etcétera. Pero, ¿qué van a hacer esos unos por cientos en función? Ya no digo como países, sino hablemos de clases. Bueno, ya sé que no es clase en términos literal de que uno son los empresarios, hay de todo. Pero bueno, yo creo que por ahí la parte política es la que va a ser el gran reto y por eso insisto mucho en mi punto sobre no tanto Estado, mercado, sino público y privado. Si estas élites en los países de peso, el peso económico, me refiero al peso político, sí entienden que se necesita que para que sus niños puedan ir otra vez a Haití, perdón, a Haití no van a ir, pero a las islas que van, pues el mesero tiene que estar sano y el que les carga las maletas tiene que estar sano, entonces se necesita un mundo sano para que los ricos vivan bien, necesitas que los pobres estén sanos. Entonces, en un cinismo brutal, pero si eso no pasa, esta gobernanza, pues la podemos firmar nosotros 5 o 6 que estamos aquí, y pues adelante, ¿no? Pero de ahí a que le vea el momento. Creo que la pelota está en el aire y cualquier cosa puede pasar, Liliana. No sé qué piensan tú y Neidy. Navy, por favor. No, no, adelante. Yo al final me voy a permitir hacer un comentario, doctor. Coopera, no seas Los- miserable, hablas de cooperación internacional, coopera. Los invitamos a ustedes porque estoy como muchos de los del Facebook muy emocionada y muy contenta de escucharlos. Como decía Jorge, ¿no? Tenemos muchas más preguntas y creo que de eso se trata. O sea, creo, y de hecho voy a hacer el comercial de los diálogos. La idea de esto es precisamente plantearnos esas dudas y plantearnos esas eh, aristas de investigación. Lo decía yo en el primer diálogo con el embajador Bruno Figueroa, ¿no? Ninguno de los que estamos en esta mesa vamos a encontrar la vacuna, ninguno. De eso sí puedo estar segura, pero creo que nos corresponde desde las ciencias sociales analizar, preguntarnos, proponer y proponer con pertinencia. Entonces, por eso los quiero seguir escuchando. Muchas gracias. Gracias, Neidy. Bueno, pues le quiero dar la palabra a Violeta, que está conectada con nosotros. Violeta Martínez, ella tiene una pregunta para los panelistas. Adelante, Violeta. Muchísimas gracias, Liliana, y un saludo a todas y a todos del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por sus participaciones. Igual creo que me quedo pensando en esta reconfiguración o en este cambio de paradigma de la cooperación internacional, que si bien ha sido muy criticada por el condicionalismo, la condicionalidad que hace
de alguna manera o que ha hecho o que hizo, ¿no? Y que se ha replanteado en los sistemas multilaterales de cooperación y también con el trabajo con las agencias y demás. Pero mi pregunta está dirigida a, justo en este cambio de paradigma, ¿ustedes consideran que pudiera ser la oportunidad de impulsar realmente un empoderamiento, vamos a decir, de las mujeres en específico, que sea esta nueva práctica de cooperación internacional un momento no solamente de volver a lo general, de la salud de todos, ¿no? Sino no olvidar esta gran parte de la discriminación y tomar estas nuevas medidas de cooperación internacional con un ojo, con unos lentes de perspectiva de género. ¿Será posible no olvidar esta parte? Gracias. ¿Puedo? Adelante, adelante, ya luego yo. Yo creo que los grandes damnificados de esta experiencia son las mujeres. Brutal. En esta historia del confinamiento nos fuimos a la casa. Nos fuimos a la casa, ¿quién, en la típica sociedad machista, quién cuida en casa? Pues la mujer, ¿quién es la que está haciendo? No solo cuida a los niños, además súmale que los niños ya no están yendo a la escuela. Entonces los niños están en casa, el marido está en casa, los adultos mayores son los más vulnerables también en casa. Entonces, para la mujer esto es brutal, brutal, un golpe espantoso en términos de su uso de tiempo, sus remuneraciones, lo que gusten y manden. Y ahora sumémosle en la famosa reapertura. Las mujeres van a poder salir a reinsertarse en el mercado laboral cuando los niños no pueden salir de la casa y cuando los adultos mayores siguen ahí, tampoco. Entonces, esa parte, y si les van a dar al que despidieron en una sociedad muy machista que hay, van a recontratar mujeres o no. O sea, yo creo que el punto que pones es maravilloso, pero con que nada más regresáramos, no estoy hablando meramente en términos económicos, no de otra historia, pero también le podríamos tocar. Creo que la gran damnificada de esta danza son las mujeres. Digo, entonces, en ese sentido, ojalá hubiera por lo menos un reconocimiento de eso, pero no lo veo, no, como oportunidad no lo veo que al contrario. De por sí, cuando la gente, mujeres o hombres, pierden un empleo formal, y de aquí a que recuperan un empleo, pasa mucho tiempo, ese empleo probablemente no tiene la protección formal que tenía. Ya no digas, esto estoy hablando de las recesiones anteriores, no de este tamaño de mamut que tenemos, que va más allá de los que se encontraban en Santa Lucía, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando llegan a tomar muy vulnerable, tardas mucho y con mucho menor ingreso. Entonces, de ahí a que la mujer ni siquiera pueda salir de su casa otra vez, y bueno, y claro, las otras que sí están saliendo porque están en la informalidad, pues están sufriendo pues, esta transición o esta transmisión del riesgo de la clase alta a la clase baja. Clase baja me refiero económicamente, de que pues a mí en particular me va muy bien, me traen todo a mi casa porque lo puedo pagar y tengo el cinismo, o como le quieras llamar, de contratar gente para que me haga todo esto, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres son las grandes damnificadas por todos lados de esto. Ojalá te hagan caso, mujer. Gracias por la pregunta. Cambio, como se Muchas decía antes. gracias, Violeta. Sí, de hecho al principio hablábamos como también con la intervención de Juan Carlos de esta posibilidad de empezar a ver la recuperación económica desde una economía inclusiva, no nada más una economía verde, sino también una economía inclusiva. Y esto ya es mi opinión personal. Yo creo que por lo que yo he visto en mi entorno y lo que sé de qué estamos hechas las mujeres, estamos demostrando ante esto la capacidad de recuperación, de adaptación, de resiliencia, de fuerza, de hacer 700 cosas al mismo tiempo. Las que están en una posición privilegiada, las que están en comunidades rurales, las que están sin acceso, todas están haciendo un ejemplo que ojalá podamos compartirlo y que haga ruido en nuestra comunidad para que veamos que no nos achiquemos, vamos para arriba, esto es una muestra más, ¿no? Tengo por aquí otra pregunta de alguien que está en el Yo pido panel. la palabra. Ah, perdón, sí, adelante. Sí, ¿sí me escuchan? Yo no, a veces se me pierde el sonido. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, digamos que este es un panel gramsciano, en el que se combina el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Y yo creo que en ambas perspectivas es muy importante tenerlas presentes.
Respecto a la pregunta de Violeta, yo soy muy optimista, ¿eh? O sea, yo creo que si tenemos una mirada más de largo plazo, lo que hemos estado atestiguando es un ascenso del poder social de las mujeres muy importante. Todavía insuficiente, todavía rezagado, todavía con grandes retos, pero yo creo que estamos en presencia de uno de los cambios sociales, incluso me atrevería a decir civilizatorios más importantes. Caramba, en 20 años, 30 años, el feminismo se convirtió en un fenómeno de masas. ¿Cuándo habíamos visto eso en América Latina? Entonces yo creo que son una fuerza transformadora imparable, con grandes dificultades, con grandes obstáculos, pero yo creo que este sí es un proceso que ya se echó a andar y que creo que no se va a detener. Y sí me gustaría enfatizar algo. Hace falta una reflexión mucho mayor sobre autonomía económica de las mujeres. La agenda ha estado muy construida en todo lo que es la vida, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la representación política, la paridad en las cámaras, en los gobiernos, etcétera, pero tenemos la impresión en la CEPAL de que no le hemos puesto suficiente atención a la dimensión de la autonomía económica de las mujeres. Y si no trabajamos más la autonomía económica de las mujeres, es muy difícil garantizar una vida libre de violencia y tener efectivamente el conjunto de derechos garantizados. Y aprovecho nada más para agregar dos cosas. Creo que dentro de la agenda de investigación es fundamental incluir una reflexión sobre la precariedad. O sea, la desigualdad no solo es que hay mayor concentración del ingreso o la riqueza, etcétera, sino lo que hemos visto es una expansión de la precariedad social tremenda y que explica mucho de los efectos nocivos que está teniendo la pandemia. Y en las lógicas de recuperación me quedé pensando en lo que nos planteó Jorge al final, de una aceleración de la digitalización de los procesos productivos de distribución y de consumo, pero ojo, puede ir acompañado de una intensificación de la precarización del trabajo. Es decir, que no necesariamente una economía digital es una economía que sea primero intensiva en empleo, es más bien escasa en empleo. Y segundo, todas las empresas plataforma, que son las que han además tenido beneficios muy importantes en términos de la pandemia, se caracterizan por formas muy precarias de trabajo y de empleo. Entonces yo creo que es una reflexión fundamental que necesitamos una recuperación sin precariedad y yo creo que ese puede ser un punto bien importante en los debates. Y simplemente decir, la pandemia nos ha revelado las desigualdades y las que para algunas personas el problema es engordar, para otras personas el problema es comer. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, yo también me sumaría a esta pregunta de Violeta con algo breve. Me sumo a lo que han comentado mis colegas y coincido mucho con esto último que señala Pablo. Yo creo que no lo hemos mencionado mucho. Me gustaría escuchar, por ejemplo, también a la gente de la OIT cómo está valorando esta situación, donde no solamente es una recesión en la que nos encontramos, en la que muchas empresas no van a poder volver a abrir y qué pasa con toda esa gente desempleada y cuando cada vez proliferan más las opciones tecnológicas para sustituir a la gente, ¿no? Entonces creo que aquí también hay un tema muy delicado para los países que son mano de obra intensiva, como es el caso también de México, para ver qué es lo que va a pasar y desde luego con muchas de estas plataformas que él menciona, ¿no? Como Uber Eats me viene a la mente, que tiene empleados desprotegidos, que no tienen las mismas prestaciones que un empleado normal, etcétera. Entonces creo que aquí hay un espacio también para ver esto y qué hacen los sindicatos, por ejemplo, también me preguntaría, ¿no? ¿Qué están planteando ellos al respecto? Y bueno, respecto a la pregunta de Violeta, enlazándolo, yo creo que además del tema de las mujeres, y ahí les recomiendo, por cierto, aprovechando que también están aquí nuestros colegas, hay un documento de la CEPAL muy interesante que justamente hace un análisis del rol de la mujer en este proceso del coronavirus, ¿no? Se los recomiendo que lo busquen porque da elementos muy interesantes para esta discusión que estamos comentando. Pero además de las mujeres, yo creo que también es una oportunidad para hablar de los adultos mayores, ¿no? O sea, yo creo que también si uno ve las tasas de mortalidad y de contagio, las personas mayores de 60 años fueron los más afectados a nivel mundial y fueron donde más gente murió. Entonces, ¿qué está pasando con esto, con las residencias de adultos, donde hay residencias de adultos? Los que se quedan en casa en muchos lugares como América Latina con sus familiares, también qué pasa en esos casos. Hay una desprotección brutal también para ese colectivo que creo que es interesante y relevante tomar en cuenta.
y también con minorías étnicas o no tan minorías. Recordemos lo que pasó en Estados Unidos con Floyd. O sea, no es posible que a estas alturas sigamos teniendo temas raciales de la naturaleza que se vieron en Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que eso sigue siendo delicado. Y por último, también el tema de los niños y sus derechos, ¿no? Yo también señalaría ya que aquí, cuando se dio esto de la cuarentena en muchos países, pues en los últimos en los que se pensaron fue en los niños, que lo que requieren es estar en la calle, al aire libre y demás, y creo que también son un colectivo vulnerable, que también ahora de cara al regreso a clases, ¿no? Ahora que lo mencionaba también Juan Carlos, no está muy claro cómo se va a regresar a clases para evitar que haya un segundo rebrote, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que cuidar más elementos, o sea, creo que hay que replantearnos todos los elementos que tenemos como sociedad y como economía. Muchas gracias. Pues si les parece bien, para ir un poco acercándonos al final, te voy a leer entonces todas las preguntas que tenemos, bueno, algunas de ellas que me están ayudando las colegas del Instituto Mora, y las voy a leer y luego les doy la palabra a cada quien y ustedes ya eligen qué de lo que se está planteando, que está preguntando la audiencia, quieren abordar, ¿no? Y con eso cerramos cada uno y después le vamos a dar la palabra a Neidy para que pues haga la clausura de esta mesa. Entonces, les leo las preguntas y esto es, bueno, ¿cuál sería el rol del sector privado en esta nueva agenda del CID, ¿no? De la Cooperación Internacional al Desarrollo? Es decir, ya teníamos alianzas público-privadas, pero estas podrían ser más fructíferas o seguirán siendo iniciativas aisladas orientadas al entorno próximo de las mismas. Otra pregunta, desde su perspectiva, ¿qué modificaciones tendrían que ejecutarse en la política exterior mexicana para que pueda insertarse en estas discusiones a nivel global? No se vislumbra que esta administración se esté fomentando mecanismos de cooperación internacional, preguntan. Preguntan también, mencionaron la necesidad de una nueva conferencia de financiamiento. ¿Considera que sea un escenario prudente en un contexto actual de incertidumbre económica, en donde los países desarrollados quizá no estén en el mejor momento de comprometerse? ¿Nos podría ir peor? Los dos, en términos de prioridades para lograr un bienestar social que apoye la estructura económica, ¿cuáles serían los 3 temas potenciales y qué opinan de invertir más en desarrollo científico y tecnológico? En estos momentos la ciencia nos podría salvar. Otra pregunta, me gustaría saber cuál es la lectura de los panelistas frente a las medidas económicas de Colombia, como la reducción del IVA durante 3 días para motivar la reactivación económica. Citlali me iba a poner por aquí una pregunta, si quieres mandarla aquí en el chat, Citlali, y yo mientras digo otras que tenía también para ustedes, que es cómo estamos pensando, bueno, ya hablamos de cómo pensar la parte de reactivación de una recuperación económica verde, pero cómo, ¿no? Hacia dónde podemos ir, qué tenemos que hacer para lograr eso, o hacia una economía inclusiva, que ya hablamos un poco de eso con Violeta. Hay una responsabilidad compartida público-privada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y si es necesario replantearnos el enfoque de la cooperación internacional después de estos aprendizajes del COVID-19, ¿no? Será ahora un enfoque horizontal. Habrá que invertir más en incidir en políticas públicas en los países del norte. ¿Qué va a pasar? Citlali. Sí, Sí. Dime. muchas gracias. Bien, pues ha sido un placer escuchar nuevamente a Juan Carlos, a Jorge, a Pablo, siempre un gusto escucharlos. Y bueno, escuchando estas intervenciones me vienen a la mente varias preguntas, ideas. Vemos que pues desde el inicio de la pandemia se habló en la prensa pudimos encontrar pues que se hablaba de eh, la posibilidad de un nuevo plan Marshall, ¿no? Es posible pensar en esos términos, posiblemente habría que pensar en un tipo de plan Marshall, en este instrumento global, ¿no? De recuperación económica y de rescate,
de ser así, pues habría que hacerlo con los ojos de hoy, con los elementos de hoy, con los aprendizajes después de tantas décadas y con los resultados de la cooperación internacional en términos de eficacia e ineficacia, ¿no? Que también existe. Creo que al día de hoy, pues al hablar de de esta necesidad de un trabajo público-privado, pues esto también nos lleva a lo que llama la Agenda 2030 en conformación de alianzas para el desarrollo y se hace ahora más que nunca necesaria la voluntad política de los gobiernos, estos liderazgos deseados y necesarios, donde el panorama pues no es muy claro, ¿no? Creo que la propuesta de un Consejo de Seguridad Económica Mundial es fundamental, habría que darle seguimiento a eso, pero pues siempre y cuando se asegure una representatividad de los diferentes países, regiones, niveles de ingreso, etcétera, lograr consensos y sobre todo el invertir recursos. Coincido en que hablar de países de renta media es una trampa que pues, nos llevaría a un círculo vicioso interminable. Entonces, esto le implica a instituciones como el Banco Mundial, como la OCDE, como Banca de Desarrollo, organismos multilaterales, a repensar cómo clasificar a los países, porque pues en mi vida, con base en esa medición es como se decide a quién dar la ayuda, ¿no? Entonces hasta eso habría que repensarlo. ¿Cómo optimizar entonces el funcionamiento de las instituciones actuales? ¿Sí? Sí, hay un cambio en el multilateralismo, sí hay una necesidad de replantear, bueno, cómo optimizar también el funcionamiento de las actuales, en términos de la OCDE, del CAD, de la ODE, del TOD. Hace no muchos años se hablaba de una nueva arquitectura, bueno, ahora tendremos que hablar de una nueva arquitectura o cómo, ¿no? Y en las figuras y en los instrumentos más recientes, más contemporáneos de la cooperación internacional, pues se ha hablado de fondos y redes globales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el balance que podemos tener de estos fondos? ¿Es posiblemente un camino a seguir? Y de ser así, pues se puede considerar que hay un riesgo de una fragmentación de la ayuda. En fin, este comentario, preguntas, cuestionamientos es lo que quería poner a la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Itlali, por tu intervención. Y bueno, nada más aprovechamos que subieron un par de preguntas más también para incluirlas. Esta que me parece muy interesante, ¿qué papel podría jugar la economía social como una nueva forma de repensar el desarrollo en México? Yair Hernández, muchas gracias. Pensemos en la economía social. ¿Cuál sería la estrategia de participación ciudadana para trabajar en la política de cooperación internacional? Nos preguntan en Facebook, y podemos avanzar centrándonos y uniéndose la inversión privada y la academia sin la participación activa del gobierno, preguntan también en Facebook. Entonces, bueno, después de estos planteamientos voy a cederles la palabra. Si quieren, ahora vamos a la inversa y les cedo la palabra. Yo les quiero pedir una disculpa a todos porque son 11:30 y más o menos creíamos que podíamos cerrar esta hora, entonces preguntarles si tienen unos 10 minutitos más a los panelistas y a lo mejor tratar de hacer una última ronda de comentarios. Yo estoy muy emocionada viendo, las preguntas no paran y bueno, invitar a la gente a que pueden seguir enviándolas y seguiremos en contacto con ustedes. Esta es la tercera de 9 meses, de 9 mesas. Pensé en el embarazo otra vez, perdón. Y muchos de los que tienen las dudas precisamente sobre el sector privado, sobre el sector etcétera, las vamos a seguir discutiendo. De hecho, este viernes vamos a tener una mesa sobre perspectiva para la cooperación mexicana con expertos y colegas de la agencia alemana, de la BOAP. Entonces, pues no quiero extenderme más, preguntarles si les parece esa propuesta, una última ronda de comentarios para cerrar, porque si no nos podemos seguir aquí con el cafecito todo el día. muy felices. No, si quieres lo hacemos, si les parece bien, lo hacemos muy breve, o sea, nada más para que puedan decir algo exclusivamente a los panelistas, un par de minutos si quieren de cierre, donde si pueden tocar algo de lo que se abordó en las preguntas, y como dice Neidy, si no, estas preguntas también van a nutrir la conversación del
el próximo miércoles y el próximo viernes, que sigan el Facebook del Instituto Mora. Y bueno, les damos la palabra, si les parece bien, el doctor Jorge Pérez Pineda, si nos quiere hacer su cierre. Gracias. Pues mira, son muchas preguntas muy ricas, la verdad, todas ellas. Agradezco a la gente que se ha sumado al webinar y que además nos ha enviado estas reflexiones que me parecen muy valiosas. Yo voy a tratar de recoger unos 3 puntos. El tema del sector privado lo juntaré con economía social, el tema de lo que comentó Citlali sobre el nuevo plan Marshall, que algo que también comenté yo ya en la presentación, y por último el tema de esta idea de repensar la economía y la cooperación en este sentido, ¿no? Respecto al primer punto, el problema del sector privado es que no es un ente homogéneo, hay muchos tipos de sector privado y también depende del tipo de sector, vamos a coincidir con distintos tipos de cooperación, ¿no? Es decir, el sector privado que actúa en la cooperación sur-sur no necesariamente es el mismo que actúa en la cooperación triangular, ni en la cooperación tradicional, ni las estrategias que utilizan en cada uno de ellos. Entonces ahí vamos a depender, digamos, de cómo se generen nuevos proyectos o nuevas iniciativas para ver cuál sería la relevancia. Pero más importante aún, yo creo que es, y por ahí alguien lo decía, el tema de los gobiernos. Es decir, esto no se puede hacer de que el sector privado venga solo e intervenga. Si bien en algunos casos, como Bill Gates lo hizo, ¿no? Al día siguiente que Trump sacó su presupuesto de la Organización Mundial de Salud. Pero en muchos casos a nivel nacional sí es importante que, por ejemplo, en el caso mexicano, la Agencia de Cooperación esté involucrada y existe una estrategia conjunta. Entonces yo creo que sí es claro, sobre todo en este contexto de crear los espacios necesarios para que el sector privado pueda integrarse de manera clara y efectiva en las iniciativas de cooperación mexicana. Entonces aquí se requiere una planificación donde, repito, el rol de la Agencia de Cooperación y de la Cancillería es clave, como lo ha sido en el pasado en otras iniciativas donde ya los hemos visto interactuar. El segundo, sobre el plan Marshall, bueno, Europa anunció su European Recovery Plan, también llamado Next, algo así como Next Generation, hacia el 2050, que justamente plantea pues toda una propuesta de el Pacto Verde Europeo, ¿no? Justamente cómo hacer la transición hacia una economía verde, con metas muy claras, con objetivos también muy concretos, que pues ellos ya están en ese camino, ¿no? Entonces, a nivel mundial, ¿se podría hacer algo similar? Pues a lo mejor es deseable, el problema es de dónde sale el dinero, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos un problema de dinero cuando todos están luchando internamente por salir a flote o regionalmente también poniendo dinero en distintos botes. Por eso hablaba yo hace rato del problema de los liderazgos y de que el rol quizás del G20 sea clave en su momento para poder detonar iniciativas en cualquiera de las líneas que se pueda. Pero desde luego es deseable, repito, citaba a Rifkin, que es el que propone el Green New Deal y que quizás es el que tiene ahí algunas tesis que pueden ayudarnos a reflexionar sobre esto. Y por último, sobre el tema de la, bueno, economía social, lo vinculaba con el sector privado hace rato, también la propuesta de Yunus en el libro que le cité, si lo quieren revisar, le recomendaría ya echarle un vistazo porque ahí propone ideas concretas. Sobre repensar esta parte de las herramientas, sin duda se requiere un replanteamiento de lo que es el financiamiento al desarrollo. O sea, yo creo que los esquemas tradicionales han mostrado algunos su agotamiento y es necesario crear otros instrumentos. Por ahí, en estos webinars ha circulado esta idea de los fondos globales, lo cual desde la cumbre de Monterrey ya se había planteado en el 2001, y desde luego, pues algún otro instrumento que pueda surgir, yo creo que es bienvenido. Se hablaba también de impuestos, otra vez retomar el tema de los impuestos globales, ahora en el tema sanitario, en fin, yo creo que por ahí hay varias iniciativas, pero desde luego están dispersas y habría que ver de qué manera se alinean todas estas ideas y estos esfuerzos para un objetivo común. Sin más, muchas gracias a los organizadores, a los oyentes, y aquí dejo mi participación para no robar más tiempo. Gracias. No, muchas gracias por este resumen. Y bueno, le cedo la palabra al maestro Pablo Yáñez. A ver, gracias. Voy a tratar de ser telegráfico con algunas ideas. Uno, pertinencia y actualidad de la Agenda 2030, a pesar de estar en un momento poco auspicioso para su materialización y cumplimiento. Pero uno tiene que tener clara la ruta hacia donde debe llegar y debe caminar y ajustarlo a las dificultades que se presentan en el camino. Entonces aquí tenemos una tensión muy fuerte entre fines y medios y asumimos que estamos ante un panorama poco alentador, pero al mismo tiempo la necesidad de reiterar la pertinencia de esto que se ha llamado como una hoja de ruta.
Me parece muy bien la idea del Green New Deal. Yo lo complementaría con un Debt New Deal. O sea, la necesidad de un gran acuerdo en materia de deuda a escala mundial. O sea, uno de los rasgos de la economía mundial es su tremenda financiarización y el crecimiento exponencial de los niveles de endeudamiento. Entonces, este no es un problema solo de unos países pequeños, pobres, etcétera. Es un problema de la economía mundial que hay que revisar. Una alerta: el riesgo de que se sacrifique la agenda ambiental en aras de recuperar el crecimiento económico a cualquier costo. Entonces, esa es una tensión que está ahí presente, que ahorita hay una alarma muy grande por la pérdida de crecimiento económico, etcétera, etcétera, y el riesgo de que diga, pues lo que hay que hacer ahora es recuperar el crecimiento económico y que la agenda ambiental quede subordinada o quede hecha a un lado. Yo creo que es un asunto sobre el cual hay que insistir mucho. Segundo, el balance en términos de cooperación internacional es malo. Recordemos que ni siquiera se cumplió la meta de los ODM en términos del famoso 0.7% de ayuda oficial al desarrollo. De los 22 países que debían cumplir con esta meta, solo lo hicieron 5. Y recordemos que incluso ya la meta del 0.7 era una meta rebajada. En el siglo pasado, todavía se hablaba de que al menos debía ser el 1% del Producto Interno Bruto de los países. Esto se rebajó al 0.7 y el cumplimiento de esta meta quedó en el aire, en la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces yo creo que hay que tenerlo claro en términos de que hace falta un nivel de compromiso y movilización de fuerzas mucho mayor para cumplir con estos objetivos. Respecto a la pregunta del sector privado, a ver, sector privado es un eufemismo. Vamos a hablar de las grandes empresas, pues. O sea, que el sector privado no es el que vende tamales y el dueño de una de las grandes multinacionales. Yo diría, el sector privado entendido como el conglomerado de las grandes empresas, que además son las que concentran cada vez más los procesos de producción y de acumulación, me parece que para el cumplimiento de una agenda de este tipo, sus funciones esenciales son invertir, pero invertir productivamente, porque uno de los enormes problemas que tenemos es el hecho de que la inversión se ha derivado al sector financiero. Y entonces a veces políticas de, por ejemplo, quantitative easing, que le dio mucha liquidez a las empresas, pues esas empresas compraron sus propias acciones, lo invirtieron, lo depositaron en los bancos centrales y no se genera empleo. Entonces, inversión intensiva en empleo decente. Me parece que es la primera función del sector privado. Pagar los impuestos que tienen que pagar. Cumplir con las regulaciones ambientales y renunciar a la cultura del privilegio. Creo que eso sí significaría una transformación muy importante. Con mucha frecuencia insistimos en que debe transformarse el Estado, lo cual está bien, pero no debemos de olvidar que también tiene que transformarse el sector privado y el sector de las grandes empresas. Incluso ahora ya hay todo un debate en Naciones Unidas y en México hay incluso una recomendación de la CNDH sobre grandes empresas y derechos humanos. Entonces, están cambiando también los términos de la discusión entre lo público y lo privado. Y finalmente quiero terminar contándoles una anécdota. Hace unos años tuve la oportunidad, diría yo, el privilegio de coincidir con Cari Polanyi, la hija de Polanyi, de Carl Polanyi, en un seminario y en donde ella, que es una mujer fantástica, con un optimismo tremendo, dijo, miren, el logro de los estados de bienestar en Europa pasó por una gran depresión y por la Segunda Guerra Mundial y por la Guerra Fría. O sea, fue producto de una hecatombe mundial. ¿Qué tipo de transformaciones podemos impulsar ahora ahorrándonos una gran conflagración y un gran conflicto internacional? Los grandes cambios no surgen de los momentos de estabilidad, surgen de los momentos de crisis, que es en un momento en el que estamos ahora. La pregunta es si esta gran crisis que estamos viendo abre la oportunidad para crear una transformación en la trayectoria del desarrollo y si eso lo podemos hacer mediante los procesos del diálogo, la concertación, la negociación y no mediante la proliferación de conflictos que pueden ser muy peligrosos. Entonces yo creo que estamos en un momento en donde ese es el calibre
de los dilemas a los cuales estamos enfrentados. Gracias, y para responder a todas las preguntas sugiero que organicen otro panel porque es muy largo todo lo que hay que plantear. Muchas gracias, Pablo. Si contamos contigo, abrimos otro, ¿verdad, Neidy? Y bueno, para terminar, le agradezco al doctor Juan Carlos Moreno Brid que pueda hacernos un cierre. Yo, de entrada, número uno, agradecer y encantadísimo de estar otra vez con ustedes. Un gran placer ver al Jorge, a Pablo, a Neide, a Liliana, ahora aquí a mi querida con lentes. Hacía rato que no la veía, la Citrali, pero bueno, dicho todo eso, lo que me gustaría es decir, que esto de la cooperación internacional es entre naciones, ¿no? Entonces pasa porque la nación quiera cooperar. Entonces, el primer exhorto que yo haría es que este maravilloso instituto que se llama el Instituto Moral lo dejen de estar agrediendo con el presupuesto. Si quieren, queremos que haya cooperación internacional, pues un ente así como el Mora, por favor, es impresentable lo que han vivido. Ese es desde mi punto de vista. Juan Carlos Moreno Brid, está el teléfono, ahí está lo que quieran, me sostengo. O sea, lo grande pasa por lo pequeño y lo pequeño es grandísimo, que son ustedes. Entonces, en ese sentido, no hay manera de estar pensando en la cooperación internacional si tratan tan mal al Mora como lo tratan. Eso es impresentable. Y va la misma pregunta de ciencia y tecnología, tampoco. Lo que no pasa por el presupuesto, no pasa. Sigue siendo cierto eso. Entonces, si queremos cooperación internacional, bueno, eso no es solo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es gente como ustedes, Diana, como Navy, como, bueno, todos los que han estado en el Mora y que seguimos muy cerca al Mora. Yo jamás estuve en la nómina del Mora, pero el Mora siempre ha estado en mi corazón. Como que te pueden sacar del Mora, pero nunca pueden sacar al Mora de ti. Entonces, en ese sentido, yo haría ese exhorto a que el gobierno cambie si quiere cooperación internacional, y me imagino que sería lo mismo con los demás. Dicho todo esto, y nada más acabo también con lo mismo. Hay un sector privado, bueno, lo que decían de Colombia es lo mismo, lo que decía yo al principio, hay cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Cuidar a nuestros desempleados, cuidar a nuestros no remunerados, a la gente que perdió todo lo que ha perdido seguridad, seguridad física, la vida incluso. Eso pasa por nosotros, tiene que ser, ya sé que hay un marco internacional de derechos humanos y muchas cosas, pero es un acuerdo nuestro que tenemos que pasar por la política fiscal en términos de lo que decían de si Colombia dio bajo el IVA un rato. Vean ustedes en el Fondo Monetario Internacional, el documento que salió hoy, World Economic Outlook, la cantidad de dinero que dedica el fisco mexicano a combatir la pandemia. Es más fácil encontrar a Carmen Sandiego que encontrar un apoyo fiscal del gobierno para proteger empleos y puestos de trabajo. Eso simplemente no existe. Y hay un sector privado que ahorita, que decía Pablo muy bien, las grandes corporaciones. Hay uno que en estos momentos en los cuales la gobernabilidad en algunos lugares está fuertemente cuestionada porque la crisis se pone en tal nivel que la gente busca dinero como se pueda. Es un sector que se le llama el crimen organizado. En algunos países se han hecho, de Italia en particular, está prohibido vender empresas en estos momentos, porque ¿quién tiene dinero para comprarlas? Ya sé que algunos de muy buena familia y todo lo pueden hacer, pero mucho es el crimen organizado. A este gobierno le ha enojado, y esa es una cooperación internacional que funciona rete bien, ¿eh? Digo, ya sé que se pelean y todo, pero esa cooperación internacional del crimen organizado funciona maravillosamente. Nos enoja a algunos, o les enojan ver videos en los cuales el cartel, ya no sé cuál de todos, reparte despensas. Bueno, yo pido que por favor haya otro video en el cual o los soldados mexicanos o el INSABI o quien quieran reparte despensas. O sea, hay una serie de cosas que son nuestras. La cooperación internacional no lo va a lograr si nosotros no resolvemos eso. Como a veces se dice que la inversión extranjera directa nos va a salvar y todo esto. Yo creo que nosotros tenemos que tener una agenda de desarrollo, un nuevo pacto social interno que tenemos, y estoy hablando del caso mexicano, luego armar uno que sea regional, y creo que es por regiones, y lo demás, retomando lo que dice Pablo, tienes toda la razón, Pablo, sobre lo que han llegado las mujeres, lo que han avanzado, pero pues como dirían también en Black Lives Matter, también han mejorado muchísimo, pero hay mucho por adelante, y creo que en este momento de la pandemia, el riesgo es que mucho de lo que se avanzó vaya para atrás, por más que tengamos datos maravillosos sobre que los países en los cuales gobierna una mujer está mucho mejor en términos de la estrategia del COVID que en los que gobernamos. Bueno, yo no gobierno nada, ¿no? Pero los que gobiernan hombres. Entonces, lo que digo es que una cosa es la estructura. Tú mismo dijiste, Pablo, que el virus llegó a un cuerpo que ya estaba enfermo. Creo que también estaba enfermo en términos de las mujeres. Entonces, se avanza mucho, falta mucho, y son grandes retos. Yo solo quiero retomar nada más, el Mora vale oro,
necesita mucho más. Entonces, por favor, pues síganos invitando. Yo encantado de volver a ver amigos, como dicen, un seminario maravilloso es en aquel en que ves un viejo amigo, haces nuevos amigos y tienes suerte y oyes ponencias interesantes. Para mí esto ha sido un seminario exitosísimo. Vi un viejo amigo, varios viejos amigos, hice nuevos amigos y oí presentaciones fabulosas. Muchas gracias y ojalá me vuelvan a invitar a uno de estos eventos de ustedes. Mil millones de gracias. Gracias de verdad. Gracias, amigas. Gracias, amigos. Yo me quiero quedar con el ánimo esperanzador. Me quiero quedar con la importancia y el papel, no solo de todos los sectores que aquí se dijeron y que se analizaron, por supuesto, en el gran rompecabezas de la vida, sino también, gracias, amor, hablando de mujeres multitasking. Es que ya le bajó a la princesa y el sapo. Decirles, yo me quiero quedar con el tema del sector de los jóvenes. Al final del día estos webinars van dirigidos a todos esos interesados, colegas, amigos, a los curiosos de la arquitectura, de la gobernanza global, de la cooperación internacional. Estoy muy agradecida ha sido nuestro más taquillero webinar en términos de viewers o de seguidores en el Facebook. Mil gracias. Mil gracias por poner atención en este tema. Gracias también a los que se sumaron después y nos mandaban saludos de Venezuela, de Perú, de Tlayacapan. Les recordamos que seguimos en estas mesas a partir de ahora, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Y quiero cerrar diciendo el papel de los jóvenes. Creo que en todo esto que se ha dicho, yo me quedo con el proceso generacional y con el proceso que no es inmediato. Todo este análisis que ustedes repasaron, sin duda, tiene que ver con ciclos y tiene que ver con periodos. Así que mil de todo corazón gracias. Espero saludarles pronto y abrazarnos más fuerte. Gracias, Liliana. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Violeta. Y gracias, Pablo. Ya me dijeron que me tardé mucho. Un abrazo. Gracias. Abrazos. Bye. Saludos a Manolo. De tu parte, saludos gracias. a todos. Un fuerte abrazo. Saludos. Buenas noches para ti, Jorge. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos. Gracias. Adiós. Gracias, Nelly. Chao. Gracias. Bye, bye.